Es fácil ver cuando en un país hay democracia, es fácil palparla y es fácil encontrarse con la realidad y con los resultados. En nuestra América, en los últimos 6 meses hemos tenido varias consultas populares. La hemos tenido en Bolivia, la hemos tenido en Ecuador, la hemos tenido aquí en Honduras, las hemos tenido en El Salvador y la más reciente es la de Chile. Vale la pena resaltar el caso de El Salvador y el caso de Chile, porque contrario censo de los resultados, en El Salvador, después de 20 años de gobiernos de centro derecha, ganó el farabundo Martí, que fue la facción que en el siglo pasado, en los años 80, desangró al pueblo salvadoreño con una inútil guerra de guerrillas que llevó a ese país a más de 80,000 muertos. Luego se firmó el Tratado de Paz y el resto es historia. Hoy están en el poder gracias a la democracia. En el caso de Chile, Sebastián Piñeiro ganó las elecciones con un margen de un 4% más o menos, lo que significa pues millones de votos, no vayan a creer que son 200 o 300,000 votos, es una cantidad enorme de ciudadanos chilenos que votaron en favor de un cambio. Luego de la dictadura de Pinochet, que duró 16 años, Chile tuvo un gobierno de centro y después tuvo gobiernos de izquierda por 4 veces consecutivas, llegando a 20 años de gobiernos. Pero en Chile, la diferencia de otros países de Sudamérica, donde los dictadores se van quedando solo ellos, en Chile hubo alternabilidad en el poder, igual que en El Salvador. O sea, cambiaban sus gobernantes cada 4 o 5 años, en el caso de Chile cada 4 años. Y hoy por hoy ganó las elecciones Sebastián Piñeiro, que es un hombre empresario y que enarbolando la bandera del cambio logró llegar al poder en Chile. Un país que después de la dictadura de Pinochet siguieron adelante con las reformas que el dictador hizo. Y por eso hoy Chile no es un país del tercer mundo. Chile es un país del primer mundo, es un país desarrollado, un país con una economía sana. A pesar de todos los vaivenes de la economía mundial, Chile se ha mantenido con una misma política en los últimos 20 años. Política que no iniciaron los socialistas, las inició el dictador de Chile, Pinochet, 16 años, él cambió las instituciones económicas y hoy Chile por eso tiene, gracias a eso y a los gobiernos socialistas que no cambiaron la orientación del desarrollo económico de ese país. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque Porfirio Lobo Sosa está preparando o ha preparado un plan de gobierno para los próximos 25 años. Y sí se puede hacer siempre y cuando haya alternabilidad en el poder. Cuando digo alternabilidad en el poder me refiero a cambiar presidentes cada 4 años. En el caso de Chile ellos cambian presidente cada 4 años, pero tienen la oportunidad de reelegirse, pero no seguido, sino alternativamente, como el caso de Frei, que estaba buscando su segunda vez en el poder. No menciono los casos de Ecuador y Bolivia y Venezuela, porque en esos casos, a pesar de que hubo elecciones libres, fueron libres. Justamente ese es el problema, que cuando llegan al poder estos tipos que quieren ser dictadores y quedarse perennemente en el poder, como sucede en Cuba, donde ahora hay una autocracia porque un dictador le pasó la estafeta a su hermano y siguen gobernando después de 53 años en el poder, donde los cubanos no han conocido otro que no sea Fidel Castro y Raúl Castro. Y eso es una dictadura, les guste o no les guste, es una dictadura que tiene empobrecido a Cuba probablemente tanto como Haití en este momento, que ese es otro caso. Pero en Cuba
todo ha sido propaganda y llegar a Cuba uno se encuentra con un país en la miseria, con un país en las láminas, en las latas. Lo que pasa es que ellos hacen sus recuentos económicos a gusto y paciencia de ellos, pero cuando ya se les ve desde afuera, la situación es muy diferente. Por eso, amigo televidente, que usted que me ve, yo lo invito a que piense bien en cómo se dan las cosas en los países democráticos, donde hay alternabilidad en el poder y donde podemos cada 4 o 5 años o 6, como en el caso de Perú y México, cambiar los gobernantes, pero no pueden reelegirse. De manera que tengamos siempre la opción de que si un presidente nos sale malo, a los 4 años cambiarlo, pero no como en el caso de Venezuela, que el presidente es malo y está a la fuerza, manteniéndose en el poder de las armas que le da el ejército de Venezuela y la ahora milicia que ha formado Hugo Chávez para quedarse perennemente en el poder como lo hicieron los hermanos Castro en Cuba. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco.